Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Dios les dé mucha bendición, mucha salud, los tenga con un bienestar muy bueno ahí donde sea que ustedes estén en esta mañana, hermanos. Me da mucha felicidad que estén aquí conectados con nosotros en esta mañana. Es una mañana muy especial, siempre lo es, pero hoy en particular porque Dios, siento yo, tiene un mensaje muy importante que nos quiere hablar. Algo que ha hablado a mi vida, algo que yo siento que es un aliento, que es un respiro para aquellos de nosotros que tenemos preocupaciones sobre este tema que vamos a hablar hoy. Así que antes de cualquier cosa empezaremos dándole gracias al Señor, y te pido ahí donde tú estés que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, que la manera en que tú quieras hacerlo, pero que hoy en esta mañana tú te unas conmigo para darle gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho y todo lo que aún va a hacer en nuestras vidas. Amén. Así que haremos ese tiempo de oración para empezar, ese tiempo de agradecimiento, de adoración al Rey con nuestras voces, con nuestro corazón. Amén. Padre Santo, te pedimos en esta mañana, Señor, solo una cosa: que estés con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas que tú has hecho. A veces no lo notamos. A veces no lo admitimos. A veces es demasiado difícil para nosotros. Pero hoy, Señor, hoy venimos a reconocer todo lo que haces. Hoy venimos a reconocer que aunque nosotros solo podamos ver oscuridad, aunque nosotros estemos llenos de duda, de preocupación, tú siempre estás ahí. Y cada promesa que tú nos has dado será realidad, Señor. Gracias, Padre, porque cada día trabajas en mi vida más y más. Porque cada día crezco más y más. Gracias, Señor, porque mi fe cada día se aumenta, porque cada día estás ahí hablándome. Solamente necesito abrir los oídos y escuchar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Denle gracias ahí donde ustedes están. Agradezcanle a Dios por todo lo que hace en sus vidas, porque yo sé que hay mucha bendición que Él nos ha dado. Y en esta mañana, en vez de pedir, hay que simplemente concentrarnos en agradecer de nuevo por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, y agradécelo también por lo que aún está por hacer. Amén. Denle gracias al Señor.
Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias porque aún en la oscuridad de la duda, gracias porque aún en la oscuridad de preocupación, aun cuando dudamos de nosotros mismos, de lo que podemos hacer, de lo que tú tienes planeado o lo que tú puedes hacer con nosotros, tú vienes a dejarnos saber que no es así, que tú nos tienes agarrados de la mano. Tú vienes a decirnos que tienes un propósito para nosotros. Tú vienes a decirnos que nuestra vida es importante porque tú estás en ella, porque tú trabajas en ella, porque tú estás listo para usarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú, por tan pequeños que creamos que somos, sin importar qué tanto pensamos que no podemos, sin importar si nosotros pensamos que no estamos listos, que no estamos preparados, que nos falta esto, otro, tú nos estás hablando diciendo, yo tengo un plan para ti, yo tengo un propósito para tu vida, que yo te ayudaré a cumplir.
Gracias por eso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana venimos simplemente a darte gracias. Hemos venido hoy por varias razones, cada uno de nosotros. Pero lo que tenemos cada uno en común es que hemos venido hoy para adorarte, para levantar tu nombre, para agradecerte por cada cosa que has hecho y haces en nuestra vida, por cada cosa que aún harás, porque aún cuando nosotros nos sentimos indignos, cuando nos sentimos no preparados, aún cuando nos sentimos como que no podemos o no debemos, tú estás ahí listo para usar cada una de nuestras vidas. Y por eso te damos gracias, Padre. Bendice este tiempo de palabras, Señor. Pon ese carbón ardiente sobre mis labios, Padre, para que seas tú y solamente tú hablando. Abre nuestros oídos, nuestra mente, pero más que nada nuestro corazón, para poder vivir lo que hoy vienes a hablarnos, las palabras de aliento que hoy vienes a darnos. Gracias, Señor. Y en esta mañana tu iglesia, con agradecimiento, con felicidad, con gozo en su corazón, viene ante tu trono y dice: amén. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Yo sé, todos estamos agradecidos, ¿verdad? Fue un tiempo muy hermoso de agradecimiento, de verdad, para mí, no sé, para ustedes, ¿verdad? Pero quiero que en esta mañana el mensaje de hoy es práctico, es para la vida cotidiana, es algo fuerte y es algo hermoso. Así que les voy a dar un minutito para que vayan, para que se alisten, agarren su vaso de agua, agarren su libreta, agarren su lápiz, sus papeles, agarren todo lo que necesitan, más que nada agarren su Biblia y alisten su mente, su corazón, saquen toda la distracción que pueda haber y alístense, porque Dios hoy tiene un mensaje muy especial para nuestras vidas. Amén. Les voy a dar ese minutito para que se alisten y se preparen. Amén. Gloria a Dios, hermanos, hermanas. Espero que ya estén listos. Ya sé que rápido, ¿verdad? Poco tiempo les dice, pero yo sé que ustedes siempre están preparados para aprender más sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y como sé eso, ya tienen su Biblia, yo sé eso, ¿verdad? Así que por eso les voy a pedir que ahí donde ustedes están, rápidamente vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Hoy, Jeremías capítulo 1, versículo 5 va a ser el primer versículo que vamos a estar hablando. Hoy nuestro tema es tu propósito, tus dones y tu llamamiento, ¿verdad? Propósito, dones y llamamiento es nuestro tema de lo que quiero hablar hoy. Es decir, quiero hablar
sobre el propósito que Dios tiene para tu vida. Quiero hablar sobre cómo Dios te ha llamado. Quiero hablar sobre los dones que Dios te ha dado, ¿verdad? Y es lo que vamos a hablar hoy en una manera muy práctica para nuestras vidas. Y todo eso empieza con Jeremías capítulo 1, versículo 5. De nuevo, Jeremías capítulo 1, versículo 5 es un versículo que todos hemos leído, pero lo vamos a volver a leer porque Dios me ha dado para mi vida, primeramente, como siempre, yo les comparto esto porque Dios me lo ha hablado a mí, me ha hablado a mi vida con este mensaje y por eso lo quiero compartir con ustedes también. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Todos hemos escuchado esto, ¿verdad? Miles, quizás más de miles, 10 de miles de veces hemos escuchado este versículo, ¿verdad? Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ya lo hemos escuchado. Y yo también, en esta última semana, esto es lo que yo estuve hablando, ¿verdad? Estudiando los propósitos, los dones, los llamamientos, sobre cómo Dios ha estado hablándome, ¿verdad? Es como Dios me estuvo hablando en la última semana. Y lo que me di cuenta, o lo que Dios me reveló en el estudio, cuando estaba apuntando las notas sobre esto, fue algo tan grande, ¿verdad? Que no había yo entendido en las últimas veces de leer esto, ¿verdad? Y por eso es importante que aunque digamos, esto ya lo he oído, o esto ya lo he leído, o ya han predicado esto chorro de veces, no importa, porque de repente alguna vez lo vas a leer y vas a recibir revelación, ¿verdad? Yo había leído Jeremías unos 5 miles, si no 10 miles de veces, es verdad, clásico, conocido por cada creyente, por cada persona de fe, ¿verdad? Es algo que ya conocemos, que hayamos escuchado, pero en esta ocasión, cuando leía y estudiaba con los dones y el propósito y el elemento de Dios en mente, me llegó un pensamiento, se puede decir una revelación, ¿verdad? Pero un pensamiento, una manera de pensar en esto que es diferente, y es que piensen muy bien, no solamente Dios te apartó, es lo obvio, ¿verdad? Dios te apartó para algo grandioso antes de que estuvieras en la vientre de tu madre, ¿verdad? Eso es lo obvio, es lo que ya todos, ok, Dios me apartó para ser su siervo, para servirle, para estar con él, ¿verdad? Pero lo que es más hermoso aquí es esto, hermanos. Lo que yo de repente me hizo clic en mi mente, ¿verdad? Fue que nosotros pensamos en nuestra vida, que nuestra vida comienza con la concepción. Nosotros no pensamos que empieza con el nacimiento, ¿verdad? Por eso nosotros no creemos en cosas como el aborto y eso, ¿verdad? Porque nosotros creemos que en el momento que hay la concepción, la vida ha empezado, ha comenzado. Pero la realidad es que eso no es cuando empezó nuestra vida, no es cuando empezó tu vida. Tu vida, nuestras vidas comenzaron antes de eso. ¿Por qué? Porque dice que antes de que te formaras en la vientre de tu madre, antes de formarte en la vientre de tu madre, dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Quiere decir que antes de que fuéramos ni siquiera un pensamiento en la mente de nuestros padres, Dios ya estaba pensando en nosotros. No puedes pensar en algo que no existe, es decir, que nuestra vida comenzó desde el momento que Dios dijo, Edgar, lo voy a elegir para hacer esto. Ana la voy a elegir para hacer esto. Cristina, Fabiola, Elfo, David, Eli, Leonor, todas estas personas, estos nombres, ¿verdad? Cuando el momento que Dios pensó eso, aún antes de que fueras formado en el vientre,
Dios ya estaba pensando en ti y ese es el momento en que tu vida comenzó. Desde ese momento, desde el momento que pensó en ti, fuiste creado a través de su pensamiento con un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te creó con un propósito y por una razón. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y para tus talentos. Muchas veces nosotros pensamos o vivimos buscando el propósito. Voy a estudiar o voy a ir a la escuela o voy a orar, y mientras voy pensando y mientras voy orando y mientras voy creciendo, no solo en mi vida literal con mi edad, pero creciendo en Cristo, entonces mientras cuando vaya creciendo, eventualmente yo voy a encontrar mi propósito, voy a encontrar mi llamamiento, mi vocación, mi ministerio. Pero la realidad es que no es así. Desde antes de que tú fueras formada en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito, Dios ya tenía un llamamiento, una razón por la que tú existías, por la que tú ibas a existir. Desde antes de eso, nuestro propósito fue dado desde antes de que nosotros fuéramos nacidos en el término de lo que nosotros normalmente pensamos como nacer, que es la concepción. Desde antes de la concepción nosotros ya teníamos un propósito, ¿verdad? Todos tenemos un propósito, así como todos tenemos dones y un llamamiento, ¿verdad? Todos tenemos un propósito, nuestros talentos, nuestras habilidades tienen un propósito y Dios tiene un plan para ellos, ¿verdad? Quiero que vayamos a Romanos 11:29 para entender algo, ¿verdad? 11:29. Como les digo, todos tenemos un propósito y de la misma manera todos tenemos dones y llamamientos, ¿verdad? Nuestros dones que nosotros tenemos se nos dan de acuerdo con el llamamiento. Dios tiene un propósito para tu vida. El propósito no es el mismo que tu llamamiento, pero Dios ya tuvo un propósito, que tú lo sirvieras, que tú lo adoraras, que tú fueras su siervo, su rey, su sacerdote para su reino, ¿verdad? Representante de su reino. Pero también hay un llamamiento en tu vida. El propósito de nuestra vida, el llamamiento para nuestras vidas suele ser algo que nosotros buscamos mucho. Como les digo, pensamos muchas veces, yo tengo que encontrarme en lo que voy creciendo, en lo que voy madurando, en lo que voy en mi vida, voy a encontrar mi propósito, Dios me va a revelar mi llamamiento, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Mantengan Romanos 11:29 ahí, ¿verdad? Lo vamos a leer, pero primero quiero explicarles esto, ¿verdad? No es así. Muchas veces nosotros estamos buscando el propósito, el llamamiento, el ministerio, como lo quieras decir, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, que en 1 Corintios 12:4 al 11 sabemos que esa es la lista de los dones, ¿verdad? Y sabemos que hay dones espirituales y sabemos que hay dones vocacionales, ¿verdad? Sabemos que a cada uno de nosotros nos dio diferentes dones, nos dio diferentes habilidades especiales, ¿verdad? Pero la realidad y lo importante aquí es que cuando nosotros estamos buscando, ¿verdad?, el propósito de nuestra vida, el llamamiento de nuestra vida, es importante entender lo que es un don, lo que es ese regalo, lo que es el talento, ¿verdad? Porque sí, todos nacemos con un don,
sea un don espiritual o un don vocacional o un don de lo que pudiéramos llamar un talento como la música o lo que sea, ¿verdad? Todos nacemos con un don, con un talento, una vocación, un propósito, un llamamiento, ¿verdad? Y ocupamos entender lo que es el don, el regalo, el talento que Dios nos da antes de poder entender cómo encontrar ese propósito, ese llamamiento, que es lo que les quiero ayudar en este momento, ¿verdad? Necesitamos usar los dones, ¿verdad? Porque nuestros dones son, bueno, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero es importante entender eso. Hay dones espirituales y vocacionales. ¿A qué me refiero? Que Dios quizás te dio un don espiritual, quizás te dio un don de hablar en lenguas, quizás te dio el don de profetizar, quizás te dio el don de orar por los enfermos y sanarlos, pero también a lo mejor te dio un don vocacional. En este caso se pudiera considerar quizás un talento, ¿verdad? En lo que nos referimos a talentos como la música, talentos como la administración. Ese es un don vocacional, ¿verdad? El poder administrar, un don muy importante dentro de la iglesia también, aunque no lo crean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es muy importante también poder administrar correctamente la iglesia, ¿verdad? Dios nos ha dado dones espirituales, nos ha dado dones vocacionales, nos ha dado muchos dones, muchas habilidades especiales, y la realidad es que si tú no sabes que tienes un don, no la puedes usar. ¿Y por qué es importante esto? Porque los dones que Dios nos da, las habilidades que Dios nos da, los talentos que Dios nos los da en acuerdo con nuestro llamamiento, con nuestro propósito, ¿verdad? Dios nos da las habilidades en acuerdo con nuestro llamamiento, es decir, Dios los dones y los talentos que te ha dado, te los ha dado para el propósito que Él tiene en tu vida, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos que los tenemos. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo puedo saber qué es mi don? Pues hermanos, vengo a decirles hoy que no hay que sobrecomplicar las cosas. Dios no es un Dios de sobrecomplicación, hermanos. En realidad no lo es. Dios no es un Dios de que, necesito voltearme 5 veces y luego mirar a la luna y hacer una oración cuando la luna esté en su crespa más alta en el día tercero del mes de que el quinto. No, ¿verdad? No, Dios no es un Dios complicado, ¿verdad? No, en realidad no lo es. Dios no es un Dios de complicaciones. La realidad es que si tú estás buscando tu don es muy fácil encontrarlo. Busca las cosas que te gustan hacer. Es la realidad. Ahora, que estén en acuerdo con Dios bíblicamente, obviamente, ¿verdad? Si dices, pues a mí lo que me gusta hacer es chismear, pues tu talento no es chismear, ¿verdad? A lo mejor hay personas que sí parece que es su talento, pero no, ¿verdad? No me voy a ir así, ¿verdad? Para que vean que soy muy gacho con esas cosas. Pero si tú dices, pues a mí me gusta pedir dinero. A lo mejor podría ser bien si lo estás pidiendo para eso, pero si estás pidiendo y dices, a mí me gusta pedir dinero para vivir así nomás, feliz, problemas, ¿verdad? Hay personas que tienen eso como talento, ¿verdad? Pero quizás no es un don porque no es bíblicamente correcto eso, ¿verdad? Pero a lo que, ¿verdad? Simplemente para darles ejemplos ridículos, ¿verdad? Pero en realidad a lo que me estoy refiriendo es que tus dones, tus talentos, ahora de nuevo, como les dije, hay dones espirituales y vocacionales, hay dones y talentos que Dios nos ha dado. Los dones espirituales, obviamente lo vas a saber si lo intentas, ¿verdad? Tienes que intentar hablar en lenguas, tienes que intentar orar por la gente enferma, tienes que intentar pedir milagros, pedirle a Dios que te dé profecía, ¿verdad? Tienes que moverle y ver si tú tienes ese don. Y los dones
vocacionales o los talentos que Dios nos dan son más fáciles de encontrar. Los dones espirituales Dios te los va a revelar, pero tu don vocacional, ¿verdad? Porque esto es lo más importante que quiero que entiendan. Un don espiritual no determina tu propósito. ¿Me entienden? Un don espiritual no determina tu propósito o tu llamamiento, porque cada uno de nosotros ha sido dado un don espiritual. Quizás aún no lo conoces y eso está bien, pero para lo que nosotros nos estamos enfocando hoy, que es el propósito y llamamiento de Dios sobre tu vida, los dones espirituales no determinan eso. Muchas veces nosotros estamos desesperados pensando, oh, ¿qué es mi propósito? ¿Qué es mi llamamiento? ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? Yo no sé, yo no hablo lenguas, yo no oro por los de estos. Eso no es tu propósito, eso es un don que Dios nos da para ayudar a la iglesia. Ahora, tus dones vocacionales también son para ayudar a la iglesia, pero tus dones vocacionales son los que determinan tu propósito y tu llamamiento que te ha dado Dios. En esos son los dones que me estoy enfocando hoy. Por eso les dije que era importante entender qué eran los dones antes de poder continuar con esto, ¿verdad? Sabemos, ya les dije, todos desde antes de nacer, fuimos creados cuando nuestra vida empezó, el momento que Dios empezó a pensar en nosotros, fuimos creados con un propósito, ¿verdad? Y tu propósito, si tú tienes el don de hablar en lenguas, tu propósito y tu llamamiento no es orar en lenguas. Eso es un don que Dios te ha dado, ¿verdad? Los dones espirituales, si se fijan, no son guiados hacia ¿cómo se diría? Hacia lo vocacional, hacia el propósito, ¿verdad? Porque nos dice diversas maneras de servir, hay diversas, en 1 Corintios 12, 4 al 11, ¿verdad? Nos dice que hay diversas maneras de servir, que vienen diversas funciones, pero del mismo Dios, perdón, ¿verdad? Dice que sabiduría, dice que la palabra de conocimiento, el don de sanar a los enfermos, el don de los milagros, la profecía, discernir espíritus, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Esos son los dones espirituales, pero los dones vocacionales, ¿verdad? A lo que yo me estoy refiriendo son los dones de tus talentos. Eso es lo que te va a determinar tu propósito y tu llamamiento de Dios. ¿Qué pueden ser esos dones vocacionales? Pues la Biblia nos dice que hay gente que son maestros, hay gente que son pastores, ¿verdad? Hay personas que son evangelistas, hay personas que hay misioneros. Esos son dones vocacionales. Es decir, si tu talento es hablar con las personas, entonces a lo mejor tu propósito es ser un evangelista, ¿verdad? Si tu don es la enseñanza, quizás tu propósito es ser un pastor o un maestro. Pero no solamente se aplica a esas cosas de la iglesia, sino que también Dios nos ha dado muchos otros talentos. Algunos de nosotros, la música, cantar una alabanza o escribir canciones y grabarlas, ¿verdad? Personas que han tenido ese llamado, ese propósito en su vida. Algunos de nosotros nos ha dado el talento de escribir, ¿verdad? Quizás tu propósito es escribir libros que van a ayudar a personas a crecer en su vida con Dios, que van a dar aliento a personas. Quizás tu don o tu talento es pintar, es tomar fotografía, es simplemente hablar. A lo mejor tu don es escultar. Tu talento es, cuando digo don me refiero a tu talento, ¿verdad? A lo mejor tu talento es cocinar, porque hermanos, créanlo o no, a veces un buen plato de comida te puede traer paz, te puede ayudar. Quizás no pensamos, pues eso cómo te va a acercar a Dios, pero imagínate el momento que alguien te da ese plato de comida tan rico, donde te da paz, donde calma tu hambre, donde a lo mejor no tenía esa persona de comer.
y el amor que has puesto tú en ese plato de comida, el amor que has puesto tú en sentarte y tomar tu tiempo para darle de comer a esa persona, viene de Dios y ellos lo van a sentir. Si Dios te ha dado talento como un pintor, puedes pintar quizás obras de arte que a personas les va a tocar su corazón y van a sentir el Espíritu de Dios en ellos. De nuevo, si eres un escritor, a lo mejor vas a escribir historias de ficción o historias de no ficción que van a tocar el corazón de personas y acercarlos más a Dios. Pero a lo mejor tu talento de nuevo es administrar, es saludar a las personas, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos inmensamente diversos, un aumento increíble de talentos nos ha dado Dios. Y cuando tú ves de esa forma, que ves que tu propósito no es determinado por el don espiritual, sino por el don vocacional, es decir, por los talentos que Dios te ha dado, va a ser más fácil encontrar tu propósito y tu llamamiento. Porque como les digo, muchas veces nosotros lo queremos hacer muy complicado, ¿verdad? Pero la realidad es que tu propósito y lo que Dios te está llamando a hacer no es complicado de encontrar. Simplemente busca lo que te gusta hacer. Una vocación, un llamamiento, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Pero es decir, cuando Dios te llama a hacer algo, tu propósito, pueden hacer de dos formas, hermanos. Y es por eso que es importante que tú entiendas que tu propósito y tu llamamiento viene no de tus dones espirituales, es decir, no viene de si hablas lenguas, viene de los talentos que Dios te ha dado. Tu propósito, el llamado de Dios sobre tu vida es determinado por los talentos que Dios ha puesto en tu vida, ¿verdad? Porque tus dones, tus talentos han sido dados en acuerdo con lo que Dios te está llamando a hacer, en acuerdo con el llamamiento que Dios ha puesto sobre tu vida. Todos somos llamados por Dios con diferentes responsabilidades y por eso cada uno de nosotros tiene diferentes talentos. Tu llamamiento, tu vocación, como lo quieras poner, tu propósito, puede nacer de una pasión que tú tienes. De nuevo, a lo mejor tú tienes una pasión, una necesidad en tu corazón de hacer algo. Tú tienes esa pasión de predicar, o tú tienes esa pasión de hablarle a la gente, tú tienes una pasión de llevarle comida y ropa a los que viven en la calle, tú tienes una pasión de ayudar a drogadictos, tú tienes una pasión de pintar obras de arte que van a hacer a la gente ver a Dios dentro de esa obra. Tú tienes una pasión, y esto es algo que yo es la razón que me tocó tanto a mí, ¿verdad? Que a lo mejor tienes una pasión de escribir libros que van a ayudar a acercar a personas a Dios. Si tú sientes una pasión y una necesidad en tu corazón de hacer algo, Dios te va a respaldar, siempre y cuando obviamente sea bíblicamente correcto, ¿verdad? Si tú dices, mi pasión es andar pidiendo a gente que me paguen un jet porque yo quiero ir y viajar por el mundo, pero quiero que me lo paguen. Eso puede ser la necesidad y la pasión que tienes en tu corazón, ¿verdad? Pero eso no es bíblicamente correcto, ¿verdad? Andar pidiendo dinero nomás para crecer. Algunos tienen esa pasión y esa necesidad en su corazón, pero no nos referimos a eso, ¿verdad? Hay mucha gente en este mundo que su pasión y su necesidad es andar pidiendo dinero de las personas, sacándole dinero a las personas, pero sabemos que no es bíblicamente correcto eso, ¿verdad? Lo sabemos. Así que yo, cuando me refiero a la pasión que tienes en tu corazón, tiene que ser algo bíblicamente llamado, ¿verdad? Y la manera que lo vas a saber, ¿verdad? En este caso son tus talentos. Como digo, a lo mejor tu talento es animar a la gente, a lo mejor tu talento es hablar, saludar a la gente cuando entran a lugares, hablar con las personas,
Hay personas, ¿verdad? Y yo diré, ¿verdad? Y no es por poner aquí en un lugar a mi esposa, ¿verdad? Pero yo sé que, por ejemplo, mi esposa tiene un talento o un don o una habilidad de que las personas, ella muchas veces ha conocido personas y estas personas abren su corazón hacia ella, ¿verdad? Le cuentan cosas, le hablan sobre su vida. Le ha pasado en varias ocasiones, ¿verdad? Me lo han mencionado. Y a lo mejor tú tienes ese mismo talento de que simplemente gente se siente cómoda contigo. Sienten como que pueden hablar contigo. Ese es un talento. Si Dios te dio ese talento, hay un propósito, un llamamiento de ayudar a las personas en ese lugar, ¿verdad? Si Dios te dio un talento de escribir, Dios lo quiere usar para algo. A lo mejor tienes que escribir devocionales, a lo mejor tienes que escribir libros de ficción que hablan de Dios, a lo mejor tienes que escribir libros que acerquen a personas más con Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos para ejercer nuestras habilidades, ¿verdad? Ahora le estoy diciendo, si tú tienes un talento, de ahí viene tu vocación. Así que si tú tienes un talento, tu llamamiento puede nacer de ese talento, ¿verdad? Puede nacer de la pasión por hacer esa cosa, pero también tu llamamiento, tu propósito de Dios puede nacer de ser puesto en una posición y usar tus talentos para ayudar a las personas. ¿A qué me refiero? Sí, a veces tu llamamiento de Dios va a venir de que tienes una pasión para hacer algo, una necesidad de, por ejemplo, compartir la palabra de Dios y necesitas predicar. O tienes una necesidad de salir y de nuevo dar de comer, dar ropa a los que viven en la calle. Y lo haces y ese se convierte en tu llamamiento por esa pasión que tú tienes en tu corazón y Dios te respalda esa pasión. Pero también hay momentos donde tu llamamiento nace de ser puesto en una posición porque Dios te necesita ahí y Dios quiere usar tus... A lo mejor no tienes una pasión por eso. Hermanos, aquí, aunque no me gusta usarme a mí de ejemplo, aquí me usaré a mí mismo de ejemplo, que darles el ejemplo que cuando empezamos en este ministerio de lo que es la alabanza, y sé que no fui el único, ¿verdad? Pasó igual con mi esposa, pasó con mis hermanos, ¿verdad? Pero cuando en este ministerio de alabanza empezamos, fuimos puestos no porque teníamos una pasión de la alabanza, ¿verdad? No porque teníamos una pasión y necesidad de subirnos enfrente de la iglesia y cantar y alabar a Dios y ayudar a las personas en esa forma, sino que hubo una necesidad dentro de la iglesia, ¿verdad? No hubo grupo de alabanza, no había un grupo de alabanza y llegó al punto donde se dijo, pues ustedes saben hacer esto, saben tocar, saben cantar, ustedes van a ser el grupo de alabanza. Y yo, pues desde niño me ha gustado la música, desde niño me ha gustado cantar, me ha gustado todo eso, ¿verdad? Pero nunca fue de una pasión de que yo necesito cantarle a las personas, alabar. No era una necesidad, pero había una necesidad dentro de la iglesia. Y ese talento que tenía mi esposa, que tenía mi hermana, se necesitó ejercer porque había una necesidad. Y se convirtió en un llamamiento, en una vocación para nosotros. La alabanza de perdida, lo que puedo decir para mí, para mi esposa, es una parte muy grande de lo que es nuestro ministerio matrimonial como pareja. Es una gran parte de lo que es nuestro ministerio como pareja y de lo que le enseñamos aún desde tan pequeño a nuestro hijo, ¿verdad? Y le compartimos, o lo intento compartir, yo lo intento compartir mi esposa, ¿verdad? Ese llamamiento, esa vocación que Dios nos ha dado. ¿Y vino de qué? De una necesidad dentro de la iglesia, no dentro de una pasión. El compartir la palabra de Dios como vocación, como llamamiento, vino de necesidades, ¿verdad? De que se ocupaba ayuda y se ocupaba alguien más
y Dios me llamó por el talento de, pues la realidad es que, pues por decirlo, en cierta forma siempre he tenido el talento de hablar, ¿verdad? Siempre he tenido ese talento, siempre he sido bueno para hablar, siempre oratoriamente he sido muy bueno y ha sido algo que he hecho desde que estaba en la escuela pequeño, siempre ha sido lo mejor que he sabido hacer, ¿verdad? Um, y Dios usó ese talento para la necesidad que había dentro de la iglesia. Pero en la misma forma yo tengo una pasión y yo tengo un deseo y necesidad en mi corazón de escribir. Y por mucho tiempo yo pensaba que eso no es un llamamiento de Dios, es otra cosa que yo tengo. Pero no, nuestras pasiones y necesidad que sentimos en nuestro corazón, en mi ejemplo es el querer escribir, el querer pintar, el querer crear arte. Dios también puede usar eso y Dios va a respaldarlo cuando lo queremos hacer para Él. Así que si estás buscando tu llamamiento y tu propósito, busca los talentos, busca por lo que tienes pasión por hacer. Y les dije que guardaran Romanos 11:29 por esto. Porque a lo mejor tú tienes un talento que no has ejercido en mucho tiempo. Ejercitado, como sea que se diga, ¿verdad? Pero a lo mejor tienes un talento, a lo mejor antes te encantaba cantar, pero no has cantado y dices, no, pues eso ya no es para mí, es para los jóvenes. Hermanos, la edad solamente es un número, especialmente en los ojos de Dios, pero bueno, vamos a tocar en eso, ¿verdad? A lo mejor tú dices, ay, antes cantaba, o antes tocaba, pero ay, no. Vamos a ver qué dice Romanos 11:29 sobre esa actitud. Romanos 11:29 dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Las dádivas de Dios son irrevocables, como la es también su llamamiento. Si tú has tenido en tu vida un llamamiento de cantar, un llamamiento de servirle a Dios en cualquier forma, si tú tienes un talento, aunque no lo hayas usado, eso no importa, no se expiran. El llamamiento de Dios sobre tu vida nunca se expira, nunca es demasiado tarde para trabajar por tu llamamiento. Dios siempre te puede usar en la alabanza, Dios siempre te puede usar en predicar, en evangelizar, en ayudar a los pobres, en pintar, en cantar, en escribir. Dios siempre te puede usar, nunca ha pasado demasiado tiempo, no eres demasiado grande para hacerlo. De nuevo, yo siempre he creído esto grandemente. La edad es solamente un número y en los ojos de Dios todavía más. La única diferencia que tiene tu edad, la única diferencia que hace que tardes en empezar a ejercitar esos talentos que Dios te ha dado, ese llamamiento que Dios ha puesto sobre tu vida, es que lo más que tardas para hacerlo, el menos tiempo que vas a tener para impactar el reino de Dios. Esa es la única diferencia. Lo más que tardes para ejercer tus talentos, el menos tiempo que tienes para impactar el reino de Dios. Hermanos, tú tienes una luz, hermana, tú tienes una luz dentro de tu vida. Vivimos en un tiempo de oscuridad. Vivimos en un tiempo donde, aunque los políticos dicen que han tenido el tiempo en los últimos 10 años más, ¿verdad?, seguros en la historia, aunque nos dice el mundo que estamos haciendo bien, sabemos que vivimos en un tiempo de oscuridad, un tiempo de asesinatos, un tiempo de adulterio, de fornicación, un tiempo de violaciones, un tiempo de violencia, un tiempo de muerte, un tiempo en el que el mundo ha enderecido y se ha enfriado. Pero tú, hermano, hermana, tú tienes una luz dentro de ti, una luz que es capaz de brillar dentro de la oscuridad más profunda, una luz que está aquí dentro de ti para parar esa tormenta que hay en el mundo, una luz que quiere brillar, una luz por la que Dios te dio talentos y habilidades para que tú vayas y le brilles esa luz tan grande en el mundo. Dios te dio talentos, sea cantar, sea pintar,
sea escribir, sea hablar con las personas, sea lo que sea, el talento que Dios te ha dado. De nuevo, recuerda que no estamos hablando de los dones espirituales. Estoy hablando de tus talentos. Dios te dio ese talento para que brilles. Y no importa qué edad tengas, no importa qué tanto tardaste para empezar a usar esos talentos de cocinar, esos talentos de hablar, esos talentos de ayudar, esos talentos de lo que sea artísticamente, de construir. Eso también es un talento, poder hacer construcción, poder construir edificios, construir muebles. Eso es un talento también. Dios te dio ese talento, lo puedes usar para ayudar a personas a construir sus casas, para ayudar a construir muebles para personas, para ayudar a hacer joyería que son hermosas, para ayudar lo que sea que puedas crear. Dios te dio ese talento y lo único, no importa cuánto tiempo has esperado, no importa si tienes 20 años, 15 años, no importa si tienes 80 años, no importa, la única diferencia es el tiempo que tienes para impactar el reino de Dios, el tiempo que tienes para poder hacer brillar tu luz dentro de la oscuridad. Así que si Dios te dio un talento, y si te lo dio, si Dios te dio un talento, úsalo para que tengas más tiempo, más oportunidades de impactar el reino de Dios. Vamos a Éxodo 14, versículos 15 al 16. Es lo que quiero que veamos todos juntos. Éxodo 14, 15 al 16. ¿Por qué? Porque si tú dices, es que estoy esperando que Dios me ayude, que Dios me haga crecer, que Dios me dé la habilidad, que Dios me enseñe, que necesito primero estudiar bien, necesito primero conocer bien las cosas, necesito esto, esto y esto. Fíjense muy bien aquí, Éxodo 14, 15, 16 es de nuevo algo, parte de algo que todos hemos leído, que todos conocemos, pero estoy seguro que en este versículo nunca habían pensado. Éxodo 14, 15 al 16 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Se fijan lo que de qué estamos hablando aquí? Del Éxodo. Cuando salió Moisés con todo el pueblo de Israel, los hebreos salieron, se estaban escapando, tenían al enemigo detrás de ellos. Moisés le está clamando a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ayúdame, Dios, ayúdame. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? Yo cuando leí esto y me di cuenta de lo que implicaba esas palabras que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Cuando me di cuenta que lo que implicaba eso es que Dios no le estaba diciendo no ores, Dios le estaba diciendo tú ya tienes lo que necesitas. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Ordénales que marchen, levanta tu vara y vamos. En inglés dicen it blew my mind, es decir, mi mente explotó cuando me di cuenta que lo que Dios nos estaba diciendo aquí en este versículo, dentro de las cosas que tantas veces hemos leído sobre el Éxodo, cuando me di cuenta que lo que Dios estaba diciendo es que a veces necesitamos parar de pedir y necesitamos empezar a actuar. Hermanos, lo que Dios nos está diciendo aquí, lo que le dijo a Moisés, ¿para qué me clamas? Es que ya tienes lo que necesitas. Muchas veces estamos atascados, orando, buscando la respuesta, buscando que Dios nos dé la salida, nos dé lo que necesitamos para hacer esto, el talento, la habilidad, el conocimiento, cuando Dios está diciendo, a donde yo te envíe, irás. Lo que yo diga, tú dirás. Es decir, que Dios nos está diciendo, ya estás equipado para el éxito. Ya tienes lo que necesitas para vivir tu llamamiento.
Muchas veces Dios ya respondió nuestras oraciones, ya te dio el talento, ya te dio la habilidad, ya te dio todo lo que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, pero nosotros estamos cerrados buscando todavía y ya lo tenemos. Él está buscando que actuemos. Dios ya te dio todo lo que necesitas para completar la tarea que tienes por delante de ti. Ya te ha preparado Él para el éxito. Dios te llamó a hacer algo. No esperes para actuar porque Él ya te preparó. Él te va a dar las palabras. Él te va... No, si tú sientes que Dios te llamó a predicar, no esperes. Es que estoy esperando saber lo suficiente sobre la Biblia. Estoy esperando tener la habilidad. Estoy esperando tener el conocimiento. Dios ya te lo dio todo. Solamente está esperando que tú actúes. Fíjense, Segunda de Reyes 2:14. Aquí en Segunda de Reyes 2 estamos hablando de la historia de Eliseo y Elías. De Elías, ¿verdad? Y que dice... Eliseo le dice a Elías que tu manto caiga en mí, yo quiero doble unción, ¿verdad? Se va Eliseo tiene el manto, cayó ese manto, y Eliseo en 2 Reyes 2:14 dice que Eliseo tomó ese manto, le pegó a las aguas y dijo, ¿dónde estás, Dios de Elías? Él no estaba pidiendo, no tomó el manto y dijo, Dios, dame la unción, dame la habilidad. Porque él ya lo había pedido, ya tenía el manto, él sabía que ya tenía la unción, ya tenía lo necesario y solamente pidió la revelación. Es todo lo que él pidió. Él no pidió la herramienta, él solamente pidió la revelación. No pides lo necesario, tú ya lo tienes, solamente pide que Dios te revele lo que quiere hacer contigo. Pídele a Dios que revele, ¿verdad? Tú a lo mejor tienes talentos y ni te das cuenta. No le pides a Dios la herramienta, no le pidas a Dios no le pidas a Dios la habilidad o el conocimiento. Simplemente dile, Dios, revélamelo. Y Dios te va a usar. Para de estar estancado porque dices, no estoy listo, no estoy preparado. Dios ya te dio todo. Cada don, cada habilidad, cada talento que tú tienes te lo dio Dios para ejercitar su llamamiento. Ya te dio todo lo que necesitas para ser exitoso. Las palabras que no sabes, que no tienes, Él te las va a dar, Él te las va a revelar. Necesitas ponerte a trabajar. Así que nuestro propósito fue dado a nosotros desde antes de que naciéramos. Los talentos que nosotros tenemos fueron dados en acuerdo con ese propósito para el llamamiento que Dios nos ha dado en nuestra vida. Él ya nos equipó, Él ya nos dio la herramienta, Él ya te dio lo que necesitas para de buscarlo y ponte a actuar. Pero una cosa última que quiero tocar que es muy importante para esto, hermanos, ya vimos que hay diferencia entre los dones espirituales y los vocacionales. Ya vimos que Dios a ti ya te dio talentos, que tu talento, tus pasiones, esos son en la manera que Dios te quiere usar. Te los dio para tu llamamiento y tu propósito con Él. Ya miramos que Dios te equipó y Él está esperando que pares de clamarle para que te use, que pares de clamarle para que te aliste, para que te dé lo que necesitas y que actúes, porque Él ya te dio todo para tener éxito en lo que Él te ha llamado. Ya miramos todas estas cosas, pero hay una última cosa que yo quiero hablarles, que yo quiero que miremos porque es muy importante para entender. Si tú quieres ejercer tus dones, tus talentos, si tú quieres llegar a la potencial más alta del llamamiento, de tu propósito para Dios, hay algo muy importante que tenemos que entender también. Y esta es la razón que a veces no podemos ejercer, no podemos actuar en nuestro llamamiento, que no llegamos al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Vamos a Proverbios 13:20. Porque aquí vamos a ver una razón que muchas veces, como les digo, no podemos llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Proverbios 13:20. Esto nos va a revelar, ya lo han escuchado, pero les voy a decir cómo aplica para tu propósito, para tu llamamiento. Dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve.
El que con necios se junta, saldrá mal parado. Voy a dejar ese versículo ahí para que lo leamos y lo veamos mientras que les digo estas últimas palabras. Dios te ha dado todo lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero también necesitas las personas correctas a tu alrededor. Porque nosotros tenemos dos opciones, y esa es rodearnos de personas que nos van a ayudar en nuestro viaje, en llegar a nuestro propósito, o podemos rodearnos de personas que nos van a hacer daños. La elección es de nosotros. Si estoy entre aquellos que no están enfocados en el mismo propósito y llamados por Dios, voy a fallar. Mi llamado no se va a cumplir en todo su potencial, porque no me voy a enfocar en lo que debo de enfocarse. Hermanos, tú necesitas, estés donde estés, necesitas rodearte con personas que están buscando servir al Señor. Te tienes que rodear con personas que tienen esos mismos propósitos, personas que tienen el mismo llamamiento, para que te enseñen cómo es que llegaron a donde ellos están. Tienes que rodearte con personas que no solamente personas que no están estancados, porque eso también es importante, hermanos. A veces dentro de la iglesia las personas se estancan, están cómodos, yendo los domingos, sentándose nada más, escuchando una palabra, amén, amén, cantamos unas canciones y ahí se acabó. Se estancan ahí. Pero hermano, tú necesitas rodearte con personas que están activos, que están actuando, que están trabajando hacia el propósito de Dios, para que tú también te muevas hacia ese propósito. Si tú te rodeas con personas necias, personas que no quieren hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, vas a quedarte estancado en el mismo lugar. Un dicho muy bueno que leí, que les quiero compartir, dice: si quieres ir rápido en la vida, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve con gente, ve con personas. Es decir, que si las personas alrededor de ti no están enfocados, no están trabajando, si están estancados en el mismo lugar, no hay crecimiento, no hay movimiento, no se está trabajando para Dios, es tiempo de rodearte de nuevas personas. Porque solo puedes ir muy rápido, pero no vas a llegar lejos. Necesitas las personas al lado de ti, animándote, las personas que pueden ser tus mentores, que ya han pasado por lo que tú has pasado. Necesitas tener las personas que a lo mejor están en el mismo lugar, pero están enfocados, están trabajando, no están nomás ahí sentados los domingos recibiendo y ya. Personas que están trabajando hacia su propósito como tú quieres hacer. Eso es lo que tú necesitas en tu vida. Porque Dios nos creó para tener relaciones. Tenemos que tener personas a nosotros. Pero de la misma forma, hermano, no solo se aplica a la gente en la iglesia, a rodearte con gente, que si tu iglesia está estancada, también se enfoca en algo muy importante. Y no les estoy diciendo algo, aquí no les estoy diciendo que paren de hablar con personas que no son cristianas. Pero necesitas rodearte con personas que están buscando crecer, cristianos o no cristianos, con personas que tienen el mismo propósito que tú. Hermanos, si yo me rodeo con gente que lo que hablan es la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar? La palabra de Dios. Pero si me rodeo con personas que lo que hablan es chisme, ¿qué voy a hablar? Chisme. Si me rodeo con personas que están enfocados en leer la palabra de Dios, en aprender más sobre lo que Dios tiene para nosotros, yo voy a querer leer, voy a querer enfocarme y aprender más sobre Dios. Pero si yo me rodeo con personas que lo importante para ellos es ver lo que pasa en la novela o ver lo que pasó acá en las noticias y estas cosas, eso es en lo que yo me voy a enfocar. No importa si las personas, sí importa, ¿verdad? Pero también no podemos deshacer a las personas que no son cristianas en nuestras vidas. Pero si esas personas no están buscando crecer, si están estancados y tercos
y no cambian, entonces sí, necesitamos. Porque si me rodeo con sabios, sabio seré. Pero si me rodeo con necios, lo dice la Biblia, un necio es alguien que no quiere cambiar, que no quiere crecer. Si tú, hermano, te has dado cuenta hoy, wow, yo tengo ese talento, yo tengo estos talentos y yo no había pensado en que eso es mi llamamiento, que esto es a lo que Dios, mi propósito, usar ese talento. No me había dado cuenta que ya tenía todo lo que necesito para ejercitar el propósito de Dios en mi vida. Si tú te has dado cuenta de eso hoy, pero si te rodeas con personas que no quieren crecer, que no quieren avanzar, que no quieren cambiar en su vida, tú tampoco vas a cambiar. Nuestro propósito nos fue dado desde antes de ser ni siquiera un chícharo pequeño en la vientre de nuestras madres. Tu llamamiento fue dado a ti, por eso tienes los talentos y las habilidades que tú tienes. Dios ya te ha equipado para ser exitoso en lo que Él te ha llamado a hacer. Él ya te dio la pista de qué tienes que hacer para Él porque te dio los talentos. Y si no lo puedes ver, pídele esa revelación. Pero si quieres hacer todas estas cosas, prepárate, porque necesitas hacer cambios en tu vida. Necesitas rodearte de gente que está caminando hacia esa meta, que no están parados solamente mirando la carrera, sino que están participando. Solamente en esa forma vas a lograr usar esos talentos, esas habilidades que Dios te ha dado. Solamente así lograrás ser exitoso en el llamamiento, cumplir con tu propósito y llegar a la potencia más grande, más poderosa de lo que Dios tiene para ti, de la manera que Dios te quiere usar. Rodéate de los que están trabajando para crecer, para mejorar, para aprender, para que así tus talentos no sean desperdiciados, sino que llegues al propósito más alto y a la potencia más grande que Dios tiene para ti.